Buenos días, amigos, amigas. 8 de agosto, lunes, con calor, como es normal en estas fechas. Vamos a hacer hoy un vídeo y vamos a subir un vídeo a nuestro canal formativo de bolsa de acciones. Llevamos tiempo que no tocábamos las acciones y sí es cierto que más de uno me lo habéis dicho y me lo habéis escrito. Y vamos a tocar hoy un sector clave o un país clave como es el DAX en Alemania y sus acciones. Ya sabéis que la primera economía europea, pues evidentemente sus multinacionales son bastante importantes y además son piezas claves en el Eurostoxx 50, muchas de ellas, ¿no? Vamos a ver oportunidades que se nos pueden presentar en el actual rebote y vamos a ver también las más debilitadas, ¿no? Dentro de lo que es la tendencia actual. Vamos a empezar por hacer un robot rápido para que nos seleccione la rentabilidad actual y a partir de la rentabilidad actual vamos a analizar las mejores y las peores, ¿no? Es bastante fácil, sencillo, pero a la vez nos evita el trabajo sucio de estar buscando activo por activo, ¿no? El robot rápidamente nos va a calcular la rentabilidad exacta a día de hoy que lleva anualmente acumulada. Lo vamos a ordenar. Parte de arriba, la más rentable del año, en un año por ahora negativo. Parte de abajo de esta fila, pues evidentemente las que peor se están comportando en sintonía con los mercados. No quiere decir que la parte de arriba, pues evidentemente van como contratendencia, es decir, activos que en una tendencia bajista actual, pues ellos siguen creciendo, ¿no? Vamos a empezar por el primero, que es la bolsa alemana. Evidentemente tendrá una negociación bastante especial este año o superior a la del año anterior para que el activo siga creciendo como lo está haciendo actualmente, ¿no? Vamos a quitar las plantillas, vamos a poner una plantilla limpia, ¿vale? Y fijaros, activo bastante alcista, inclusive batiendo máximos históricos, importante. Podríamos entrar actualmente, bueno, actualmente ya con la ruptura última no lo veo yo para entrar. Sí es cierto que irá buscando techo de canal, ¿veis? Ahora mismo estamos en techo de canal, intentando romper techo de canal. No creo que sea lo importante actualmente para entrar. Sí es cierto que en gráficos inferiores pues habría que buscar una zona ahora ya después del impulso, que el gráfico vuelva a caer, y ahora sí en la caída sí volveríamos a hacer una entrada en swing diario, swing de 4 horas, pero me inclino más por el diario, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que veis que es un activo que está más fuerte que el mercado. Deutsche Telekom, bastante conocida, sector telecomunicaciones, mejor que en mercado. Nos recuerda un poco a Telefónica en España, que lleva también un buen año, que sí es cierto que lleva un mes con una corrección bastante severa, pero lleva un año bastante fuerte. Fijaros cómo actualmente momento de entrada para mí no es. ¿Por qué? Porque fijaros el buen momento de entrada que tuvimos ahí. Ahora el mercado está reaccionando de forma lateral. Seguramente podremos tener un banderín. Habría que esperar todavía un poco, pero sí es cierto que el activo, pues lo lógico es que de nuevo busque máximos buscando los 20 euros por acción, ¿vale? Activo bastante bueno, acción bastante buena con respecto a su estructura técnica. Sí es cierto que el último momento de entrada, claro, lo teníamos aquí. Se nos ha escapado evidentemente, pero fijaros como todavía la estructura sigue bastante viva y bastante rentable. Lleva una rentabilidad acumulada en el año de un 20%, ¿no? Vámonos a la energética, a la energética Rewi. Todos los gráficos de la parte de arriba se están comportando mucho mejor que el mercado. Volvemos a lo mismo, hoy abierto con gap, ¿de acuerdo?
gas de ruptura, irá buscando de nuevo los máximos. Si es cierto, con el paso del tiempo veréis como tarde o temprano va a buscar máximos. Si es cierto que va a ser lento, lo mismo llega en 2024, ¿de acuerdo? Pero al final este tipo de activos, cuando ya han superado con creces los 2/3, veis que ha superado con creces los 2/3, pues tarde o temprano irá haciendo evidentemente zigzag, o sea, no va a llegar allí verticalmente, pero en cuestión de tiempo, mínimos crecientes, al final buscará los máximos de 55. Si buscamos gráfico diario para ver la actualidad diaria, limpiamos pantalla rápidamente. ¿Ves cómo el gráfico se ha apoyado ahora en un hombro, cabeza, hombro invertido, inclinado? ¿Es momento de entrar? Pues no. Momento de entrar no, porque este gap, después ya de todo este impulso, podemos empezar a tener gas de agotamiento. Gas de agotamiento de impulso, no quiere decir que cambie, pero sí es cierto que tarde o temprano, de nuevo, buscará los máximos anuales en 44 euros. Acción bastante buena para vigilar, inclusive en momentos bajistas como los actuales. Vamos al siguiente, la parte alcista con un 17% acumulado de rentabilidad. Bayer, no hace falta explicar su sector, todo el mundo la conoce. Bayer lleva, si os dais cuenta, varios años bajistas, ¿de acuerdo? Sí es cierto que empezó a hacer una estructura de mínimos y máximos crecientes en el último año, pero esa estructura, fijaros como esa estructura llegó a techo de canal y ha hecho una buena corrección. Esa corrección la tenemos actualmente buscando llegar a los 2/3, ¿de acuerdo? Este último escalón, pues la verdad es que me dice que ha perdido demasiada fortaleza. Opinión personal, pues la opinión personal mía es que intentará hacer un rebote de la caída actual, pero cuidado que nos dejaría típica figura de doble cabeza para la siguiente parte del año y volvería a su tendencia bajista. Esa es mi opinión, no lo veo muy alcista, aunque sí es cierto que lleva una primera parte del año muy buena, pero esa primera parte del año muy buena venía porque llevábamos 2 o 3 años de caída importante, ¿no? Entonces no es de las que yo me guardaría en cartera para seguir con la operativa alcista, Cuidado que este canal, en el momento que se quede corto el canal, ya sabéis que perfora canal. Muy bien. Beiersdorf, otra de las alemanas, bastante conocida, laboratorio bastante importante. ¿Qué estructura tenemos? Un gráfico, si os dais cuenta, bastante lateral, ¿de acuerdo? En sus últimos años, con unas horquillas importantes de precios. En la actualidad, pues en la actualidad lo tenemos que intentar ir creciendo buscando canal. Sí es cierto que aquí ya empieza a tener importantes resistencias, ¿de acuerdo? No es una zona importante ahora y grata para operar con puntos de entrada, claro. En el futuro, pues sí, en el futuro buscará máximos porque ya va haciendo lo que denominamos la ruptura de los 2/3, pero dentro de las que hemos visto de los gráficos actuales no es un gráfico que me llame la atención. ¿Por qué? Porque tenemos los máximos aquí cerca y la rentabilidad de una posible operación de swing e inversión sería corta, ¿no? Muy bien, vámonos a la parte de abajo para que veáis cómo la tendencia bajista ha sangrado a muchos activos, ¿no? Si os dais cuenta, el 80% de los activos del DAX es negativo en el año. Solamente los 4 o 5 que hemos visto arriba están en verde en estos primeros 8 meses del año, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mayoría, igual que su índice, está bajista. ¿Quién es el que más cae? Pues el que más cae es el activo, la acción HelloFresh, que lo conoceréis mucho, de comida rápida, comida preparada, comida fresca, como se le suele decir. Y fijaros la estructura, Estructura bastante bajista en el año.
Es cierto que ahora has rebotado las últimas semanas, pues igual que están rebotando los índices, pero en el momento que venga otra subida de la volatilidad, pues ya sabéis que este activo seguirá marcando mínimos, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque es la que está más deteriorada. Evidentemente sus beneficios presentados, presentes y futuros, pues evidentemente los inversores o grandes profesionales de la inversión le dan un futuro tal vez muy oscuro. Y el siguiente soporte técnico, fijaros dónde lo tenemos, ¿no? No sería uno de los activos que yo me posicionaría contra tendencia nunca, ¿de acuerdo? El siguiente, Zalando, también lo conocéis, evidentemente. Esa importante tienda online que seguramente habréis comprado alguno ya y habéis probado sus prendas. Estructura, bueno, mucho más debilitada que la anterior. Sí es cierto que ha llegado a soportes mensuales. De ahí el rebote actual, que es un rebote bastante importante. ¿Veis? Que ha tenido un rebote bastante importante en las últimas semanas. Estructura para hacer cortos largos. Pues ahora mismo es una estructura para estar quietos. ¿Por qué? Porque aquí ha hecho dos mínimos mensuales, que eso es bastante importante en precio. ¿De acuerdo? Ahora habría que esperar porque sí es cierto que aquí podríamos tener una acumulación, ¿vale? Lo que pasa es que al tener una sola cabeza, ¿veis? Una sola cabeza, pues evidentemente nos quiere decir que la acumulación habría que esperarla, ¿de acuerdo? Zona bastante compleja, ninguna entrada, ni de corto ni de largo, porque para mí está metido aquí en una horquilla, ¿no? Sí es cierto que en gráfico diario podríamos tener alguna oportunidad dentro de la horquilla citada, ¿de acuerdo? Dentro de esta horquilla citada podríamos tener alguna oportunidad, pero ya os digo yo de que de medio plazo es una estructura que no me posicionaría tampoco nunca, ¿no? Delivery, empresas del sector del transporte rápido, del reparto, por muchos también bastante conocida, de las accionistas creo principales de Globo o algo de eso. Muy bien. Tras distribución, fijaros como de nuevo intentar hacer un rebote. Fijaros que este rebote no ha llegado todavía ni a un tercio de la caída. No tiene por qué llegar tampoco al tercio de la caída, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto que son empresas que o compañías que tras este rebote importante la directriz es la que marca la pausa, ¿no? Mientras que la directriz esté viva, el rebote seguirá vivo, ¿de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. Los soportes mensuales de 2019 los perforó, ¿de acuerdo? Aunque se haya metido por encima, el deterioro de la compañía es importante. Sí es cierto que tarde o temprano los cortos mandarán de nuevo buscando 30, ¿no? Simplemente el aumento de volatilidad en los índices, tanto europeos como americanos, a las que están más deterioradas, pues veréis cómo evidentemente rápidamente son las que más sangre sacan en los gráficos, es decir, gráficos muy bajistas durante el año, cualquier movimiento de los índices bajistas, pues evidentemente ellas son las más deterioradas, ¿no? Covestro, otra de las que seguramente también conocemos, estructura bastante bajista, corrección, pues típica operación que se lleva aquí unos meses correctivos, unos meses laterales, y en cualquier momento saca siguiente movimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente gráfico que ha perforado los 2 tercios con claridad, pues tarde o temprano, aunque lo hagan de forma lateralizada, que también lo hacen muchas veces, tarde o temprano el siguiente movimiento, y además será bastante importante, buscará objetivos de 24. En las estructuras bajistas es muy común que cuanto más barato estés, seguramente te pondrás más barato, ¿vale? Es decir, muchas veces hay que pensar al revés, es decir, no porque esté muy barato es una oportunidad de compra. Lo barato casi siempre se puede poner mucho más barato. Puma, ropa deportiva, multinacional bastante conocida, no lleva un año bastante bueno, pero si veis la estructura es alcista. Sí es cierto que aquí sí sería de las que buscaríamos oportunidades, ¿no? Desde el mínimo COVID actualmente sí es cierto que ha perforado 2 tercios, ¿de acuerdo? Perforar 2 tercios nunca es bueno,
dentro de los movimientos. Actualmente la directriz, si os dais cuenta, está encasillada, está en una horquilla de triángulo simétrico, ¿vale? Triángulo simétrico. Después de tener un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, un cuarto movimiento, pues ya sabéis que tarde o temprano la probabilidad dice que perfora, ¿de acuerdo? Secuencia de movimientos bajistas, ¿vale? Es decir, la acumulación, pues si hay acumulación la tendremos en 2023. Esta zona de congelación de precios para mí es una figura de continuidad. Seguimos. Vonovia, una de esas grandes inmobiliarias europeas. ¿Qué tenemos en Vonovia? Precios actuales, sector inmobiliario, compañía bastante bajista. Muy bien, la última semana, conforme está rebotando el DAX, pues lo lógico que rebotara, ¿vale? En su día, pues la pérdida de los 2/3 la llevó indudablemente al 100%, pero el problema es que el soporte mensual de 2020 también ha perforado. Es decir, también la estructura ha vuelto a debilitar un soporte de años anteriores. No es nada bueno, nada halagüeño, es decir, respiro, ¿vale? Respiro, pero nada que el mercado vengan los primeros atisbos de debilidad, ¿vale? El gráfico va a empezar a buscar soportes y resistencias antiguas, ¿no? Así que su próximo objetivo bajista, cuando empiece, lo veremos en gráfico diario, ¿no? Esto se vería en gráfico diario. La distribución diaria se vería mucho más rápida en gráfico diario. Actualmente no tenemos ninguna... Vamos a limpiar pantalla, se vea mejor. Actualmente no tenemos ninguna estructura de cambio bajista, pero tarde o temprano, como hemos visto, en cualquier momento nos montan ese lateral distributivo con varias cabezas, que será el que dictamine el siguiente impulso que hemos visto con objetivos semanales bajistas, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra vez las importantes. Menos un 30 este año, que es Adidas, que lo hemos analizado alguna vez que otra y me habéis preguntado por ella. Muy bien. Adidas lo tenemos actualmente en soportes mensuales 2018-2020. Zona clara de rebote. Zona clara de rebote. Pero sí es cierto que tras romper línea de tendencia, no veo una clara recuperación. Sí es cierto que la actual línea de tendencia la llevamos por aquí. Lógico actualmente un rebote acompañando al mercado, sí. Un remote, pero línea de tendencia con 2 puntos. Verificamos con 3. Pues tranquilamente podemos hacer una bandera hasta que tarde o temprano el mercado dictamine, ¿no? Así que soporte importante mensual, estructura muy debilitada, ¿vale? Aunque sí es cierto que evidentemente de muy largo plazo sigue siendo alcista, pero actualmente no es uno de los gráficos que yo me posicionaría de medio largo plazo. En corto plazo, en swing diario, pues podríamos buscar una acumulación diaria buscando objetivos de directriz. Eso sí está claro, sería un rebote alcista, pero ya hemos visto que su estructura mayor me indica que tarde o temprano podemos tener una debilidad acumulada, ¿no? Continental, vamos a pegar un repaso a las importantes. Todos conocemos a Continental. Gráfico que se comporta muy sincronizado con los índices. Gráfico muy bajista, con estructura canalizada alcista, típico. En el momento que el canal se quede corto, y creo que no se va a quedar, no le queda mucho tiempo. Siguiente entrada, ¿buscando qué? Pues evidentemente buscando soporte mensual
2020. El gráfico bastante deteriorado, bastante débil. Evidentemente no serán buenos sus beneficios como está la estructura del gráfico. Mi opinión, tarde o temprano cortos buscando los 50 euros por acción. Bueno, familia, amigos, amigas, me despido. Me ha pegado un repaso al DAX, a las acciones más importantes. Hemos visto que las que están en la parte de arriba del robot son las más alcistas. Prácticamente tenemos 6 o 7 que van contra tendencia. Y el 80%, 85% de la configuración del selectivo alemán lo tenemos en negativo y con estructuras bastante bajistas. Me despido, que sigáis de vacaciones, que tengáis un buen agosto. Paco Pérez desde Sevilla.